Jorge Dominico, ¿cómo estás, Jorgito? Buenos días. Hola Lonchi, buen día, ¿cómo va? Mira, ahora son buenos días. Ahora sí, estamos los dos. Chin, chin. Aparte, no podía tener una charla con vos sin mate. Me falta, igual extraño los mates tuyos. Jorge Dominico, como buen misionero, hace unos mates únicos. Así que, ¿cómo estás, Pasar. Jorgito? Bien, bien, Lonchi. Eso es lo destacable, me parece, de tratar de enfrentar la situación que nos toca y encontrarle la vuelta, porque la verdad yo creo que antes que todo uno tiene que asumir en el contexto en el que estamos, y una vez que uno asume cuál es la realidad, empieza a pensar que también puede representar algún tipo de posibilidades, ¿no? Uno tiene que desarrollarse de alguna manera, nunca estar quieto. La pandemia nos va a poner a prueba a todos en ese sentido, así que tratamos de también desde aquí hacer lo nuestro. A priori te veo más redondito. No sé si te has cargado algunos kilos. ¿Eh? Es que no hay escapatoria. O sea, aparte, vos me viste cuando yo volví De tanto Arabia desde Saudita. Arabia, después del SAR, y fueron semanas de caminar promedio 12, 15 kilómetros por día, y bueno, imagínate el promedio de caminata que puedo hacer adentro de la casa. Jorge Dominico, dentro del equipo campeones, es uno de los que tiene mucha vida interior. Vos dijiste, Jorge, es un momento de aprendizaje. Bueno, ¿qué conclusiones va sacando? ¿Qué se va rescatando de todo esto? Imagino que vos si vivís intensamente cada experiencia, pero obviamente que después que salgamos de esto, se va a vivir todavía con más intensidad, ¿no? Sí, sí, yo creo que para muchos nos vas a despertar y nos vas a marcar con claridad la línea de lo que realmente es importante en la vida, de la manera en que nosotros manejamos nuestro tiempo, cómo invertimos nuestro día. Yo hoy necesito, por ejemplo, un poquito el tiempo de ir y el tiempo de volver del trabajo de ciertos lugares, porque a mí me apasiona tanto la música como el periodismo y el deporte motor. Y yo aprovecho esos momentos, son instantes en el que yo me voy desconectando de algunas cosas gracias a la música. Y, y bueno, eso es algo que hoy me falta. Pero es por decirte algo acaso superficial, ¿no? Después uno va a valorar lo que es la relación de nuestra, de hacernos esos mates a la mañana en la oficina, las cosas que compartimos y la manera en que vamos a trabajar después con el tiempo que tengamos disponible. Yo creo que nos va, al que sepa aprovecharlo y verlo, a hacernos mejores seres humanos. Ayer lo veía a Daniel cuando mostraba, Daniel Bosco, cuando mostraba a San Antonio de Areco por la ventana. Y uno cuando puede va, pero seguramente después de esto va a ir mucho más porque es ese deseo de poder disfrutar a los amigos y a los pueblos del interior que tanto amamos. Y bueno, vos sos de un pueblito del interior muy simbólico de Misiones, como es Apóstoles. Sí, sí, ciudad, te diré ya hace rato que Bueno, yo no, a ver, el ritmo de claro, vida para del que no se pueblo, enoje, ¿no? cuando hablo de pueblo hablo cariñosamente, ¿no? Porque me ha pasado, no sé con qué ciudad estaba hablando, uno cuando habla de Sí. pueblo y siendo más del interior que de Buenos Aires, lo dice desde el cariño, ¿no? Del pueblo como esencia, aunque son ciudades, obviamente. Sí, es el ritmo de vida histórico del pueblo, de lo que a nosotros nos contaron y pocos tuvieron la chance de vivir como pueblo. Apóstoles es la capital de la yerba mate, es donde por su topografía y aprovechando bueno, la tierra colorada, los valores que entrega, los minerales, y se ha constituido allí grandes empresas de la yerba mate. Entonces es significativo, porque Misiones se lo vincula más que con cualquier otra cosa, a pesar de toda la producción que tiene, con la yerba mate, y además porque en su momento fue, Misiones es ese lugarcito colgado en un mapa que parece extraño, entre medio de las divisiones de Paraguay y de Brasil, que tiene su historia, te diría, bélica. El primer conflicto bélico naval de toda la Argentina se desarrolló allí, una batalla entre indígenas que estaban defendiendo su territorio en el río Uruguay, en el cerro en Bororé. Y así puede decirte, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero Misiones es particularmente un lugar de resistencia, lo ha sido, y después ha sido el lugar en donde desembarcaron a principios del siglo pasado tantos inmigrantes que vinieron a poblar el territorio que estaba deshabitado prácticamente. ¿Y cómo surge tu pasión por el automovilismo? ¿Tenés tiempo?
Te escucho. Eh, Mirá que tenemos que charlar unos uno, cuantos temitas, ¿eh? Y después lo tenemos a Culena. uno casi siempre busca la herencia, ¿no? De esto, de dónde vino, de los anteriores. Entonces, bueno, veo a mamá, una señora que, hija de un hombre que trabajó en estancias en Corrientes, desde La Cruz hasta Virasoro, campo, no vino por ahí. Después te fijas en mi papá, además del oficio de pintor, del jugador de fútbol desde muy joven, dicen que era muy bueno. Cuando era adolescente todavía, a fines de los 50, tuvo la posibilidad de ir al Racing Club de Avellaneda, que tanto ama, pero vino su padre y le dijo, no, por acá no, primero vas a ganarte un oficio, vas a aprender otras cosas y después te vas a dedicar al juego. Y ese detalle creo que es importante. No vienes por papá tampoco. Entonces son mis dos hermanos. Cuando yo nací tenía dos hermanos adolescentes, eh, de esos que hacen picardías, y bueno, me llevaron con poquitos meses a ver un rally, y a partir de allí mis labios lo único que hacían era el ruidito de motores desde bebé, y ahí comenzó. Pero lo que pasa es que ellos me apañaron siempre, Carlos y Julio. Me llevaban a todas las carreras, cuando se asfaltaron los circuitos en Misiones iba a ver las categorías nacionales por primera vez, y también de chico se me despertó esto de escuchar la radio. Era una escucha de radio desde antes de entrar a la secundaria, de trasnochar, y ahí en Apóstoles justamente, por eso el presente nuestro es particular con Campeones para mí, porque en Apóstoles había una repetidora de Continental. Entonces a la noche yo escuchaba mucho Continental. Desde escuchar, en ese momento estaba en el Tortoni, estaba Dolina, entonces me pasaba hasta que me dormía escuchando a Dolina y a Stronati. Y así arrancó todo. Pero en un momento creo que, y mi camino iba para otro lado, para el lado de los números, de la contabilidad, y en un momento yo solo cambié de rumbo y me apoyaron porque a papá en su momento me parece que le privaron de cumplir lo que él quería hacer en la vida, que era jugar al fútbol, y entonces a mí me dejaron hacer lo que yo quería, además porque soy el más chico, ¿no? Es así. Jorge, ¿y soñabas con venir para Buenos Aires? No, no, nunca, nunca, la verdad. Nunca se me había cruzado como un objetivo, digamos. Yo empecé mientras me iba a Posadas a inscribir para contador público, en el viaje cambié de opinión, son 60 kilómetros de colectivo, y dije, el primer año voy a probar de hacer comunicación social, que es lo que me gusta, mientras iba, cambié la ficha, puse comunicación, me anoté en comunicación, volví con la sorpresa a Apóstoles, y a partir de allí empecé a intentar hacer lo que me gusta. Pero de repente se fueron dando las cosas. En el primer año empecé a colaborar con la Federación de Automovilismo porque me gustaba. En el primer año empecé a hablar en una radio de carreras porque me gustaba, porque las carreras, y enseguida empecé a trabajar. Entonces una cosa fue llevando a la otra, y en un momento alguien me dijo, ¿te animás a ir a Buenos Aires? Yo sé que hay un lugar disponible, y me recomendaron muy bien, y de la mano de Matías Sánchez, no sé si por eso lo van a odiar o no, pero Lo conozco un poco al Mati. es el culpable. Él me dijo, yo te puedo dar la recomendación, y Matías me trajo a Buenos Aires derecho a Campeones. Jorge, ¿y cuáles eran tus ídolos de chico? Eh, yo no sé, nunca supe idolatrar, o sea, buscar esa figura. O Yo a quién admirabas? ¿A quién admirabas? admiré mucho a mi papá desde chico. No sé si era una figura particular o no, pero admiraba el esfuerzo que hacían ellos, y a mi familia, a mis hermanos. Nunca me fijé así grandes ídolos, pero sí te puedo decir que disfrutaba viendo manejar. Cuando yo era chico disfrutaba viéndolo a Maldonado. Disfrutaba mucho en la época que a mí, cuando yo era relativamente chico, y puedo acordarme, eran los principios de los 90, y esa época del TC2000. Y incluso yo no escuchaba mucho las transmisiones de carreras, la veía de reojo, pero me gustaba. Pero tengo un recuerdo muy marcado tendría unos 10 años, y no sabía ni siquiera que existía o que había dos grandes empresas
del periodismo como campeones y carburando en esos momentos. Y sin embargo me acuerdo que teníamos un jueguito de dados, tiraba el dado, era como un ludo y uno iba avanzando con un autito en el circuito. Era el circuito de Buenos Aires. Tenía el curvón, tenía mixto, la S y la horquilla. Y cuando yo estaba en la horquilla ganando para gastarle a mi rival, empezaba a tararear la música de Campeones. O sea que yo tenía, de alguna manera, como que venías a la última vuelta para ganar la carrera. para gastarlo a él, empezaba a tararear la música de la cortina de Campeones. Eso quería decir que ya estaba todo terminado. Se terminaba la carrera. Jorge, ¿cuántos años en Campeones? Vine para hacer el Dakar 2011, esas 2 semanas para hacer la producción. Y me quedé un poco más, o sea que ya van para hacer 10 años. 10 años. ¿Y qué significó en tu carrera deportiva descubrir el Dakar y tus experiencias? Porque empezaste como productor, después empezaste a ir a las distintas ediciones del Dakar en Sudamérica y terminaste hace poquitos meses siendo uno de los pocos que vio carreras este año, ni más ni menos que tal vez una de las carreras más intensas de la historia del Dakar, como fue la de Arabia Saudita. Y esa fue otra de las cosas que a mí me gustaba de chico. Yo miraba, no sé ni en qué canal, pero miraba los resúmenes del Dakar de África. Yo soñaba con alguna vez ir a ver una carrera en las etapas de Atar, por ejemplo, que es un lugar de pleno desierto de Mauritania, y esas imágenes a mí me impresionaban. Y entonces empecé a seguir el Dakar desde que yo era chico. Y algún día dije, bueno, ¿quién te dice? Algún día me voy a ir, aunque sea de vacaciones, a mirar el Dakar. Después nunca pensé que se iba a dar al revés, ¿no? Que el Dakar iba a venir cerca nuestro, y mucho menos que iba a poder ir. Entonces, el primer año para mí fue un disfrute absoluto. Además lo hice casi en familia, porque yo desde esos primeros Dakar en Sudamérica lo hacía junto al equipo, a un equipo de carreras, entonces compartía muchísimas Con cosas. la gente de Colcar. De las cosas buenas y malas que te da el Dakar el día a día, junto a la gente de Colcar y a tantos amigos que me hice ahí, que además fueron de los primeros amigos con los que tuve experiencias fuertes desde que vine a Buenos Aires, porque mi círculo estaba todavía en Misiones. Yo vine a Buenos Aires, pero en realidad mi contacto absoluto era con Misiones todo el año, y bueno, ahí se formaron cosas muy lindas. El Dakar te marca en ese sentido. Uh-huh. ¿Y qué significó el último Dakar, estar en Arabia Saudita? Yo creo que el hecho de tener en la espalda a campeones me hizo pensar que durante el año que iba a ser, que podía ser posible, digamos. Entonces lo fui viviendo como una experiencia profesional al principio, hasta que llegas allá y te das cuenta que sos uno de los pocos, muy pocos que fueron, que la prensa que iba antes no fue a Arabia, que fueron menos, que si no fuera por Fernando Alonso y la cantidad de españoles que llevó, el número de la sala de prensa hubiese sido mucho, mucho más chico de lo normal. Entonces, a partir de allí, bueno, me di cuenta que era otra experiencia profesional para disfrutar, y la disfruté muchísimo. A mí no me costaba nada estar despiertos en las madrugadas con el frío que hacía, porque era la manera de contar. O sea, me fui hasta Arabia para contar lo que estaba pasando y tenía que estar despierto a esa hora o a la hora que sea necesario, o sin dormir, como hicieron algunos otros, para disfrutarlo. Y después, deportivamente, creo que sí fue una de las carreras más lindas que he visto, que he podido palpar allí mano a mano, en la categoría de autos principalmente. ¿Y en qué te enriqueció humanamente el Dakar? Me abrió la posibilidad de ser sincero rápidamente con la gente. A veces uno llega, muchas veces le pasa a los que venimos del interior del país a Buenos Aires, a tratar de ser un poco más duros por fuera, y en el Dakar te encontrás con que mucha gente de diferentes lugares y hasta diferentes clases sociales, de esas clases que se marcan hoy por el poderío económico, resulta que estamos todos en la misma. Entonces, el Dakar me hizo ver que hay cosas, como me lo confirma la pandemia hoy, en la que para todos somos todos iguales, y me hizo entender que yo tengo que tratar de ver en qué ocasiones yo me comporto de esa manera, de tratar de no ser así con otros, tanto con los que uno por ahí puede tener una especie de prejuicio previo. Entonces,
todo es humano. El vínculo que te da el Dakar, si lográs vivir en el vínculo con las relaciones de los demás, te enriquece siempre del lado humano. Jorge, también has hecho viajes siguiendo a Pechito como gran parte del equipo campeones. Bueno, de esas experiencias, ahí tenés saludos. Ahí preguntaban por Matías Rossi. Estaría buenísimo hacer una charla con Rossi. El tema es que Rossi no contesta los mensajes, se ve que está muy ocupado. Con todo gusto se la brindaríamos por ustedes, ¿no? Pero bueno, no depende de mí. Jorge, de esos viajes en el exterior, me acuerdo la historia que contaste de viajar, recorrer China en tren, ¿no? De esos viajes, ¿cuál es el recuerdo más fuerte que tenés? A mí me impresionó, en China me impactó muchísimo varias cosas, la tecnología con la que la sociedad cuenta y lo acostumbrado que está, pero al mismo tiempo la mentalidad que pareciera estar 20, 30 años atrás, y como que no se dan cuenta de lo que tienen en realidad. Y, y China es un país tan particular por la historia que ha marcado a las últimas generaciones, que son las que traen los últimos recuerdos de haber pasado muy malos momentos, digo, fuertes en cuanto a hambre, a trabajo, a esa necesidad. Y hoy la manera tan natural en la que se ven envueltos a un país de primerísimo mundo, hiperdesarrollado, y la forma en que también la mentalidad de ellos está ligada directamente al trabajo, al trabajo sumiso, a la poca relación humana. Yo los dos viajes más largos que hice en tren en China, los hice compartiendo asiento con una persona, o sea, con diferentes personas que casualmente hablaban inglés, porque no es habitual. Entonces me contaban cosas muy extrañas para mí. Cuando hice de Shanghái a Beijing, viajé con una chica que estaba estudiando en Shanghái y que se iba a Beijing 3 días al año. Ese era el día en que iba a ver a su marido, que no veían todo el año porque su marido trabajaba en Beijing. En otro viaje lo mismo, una chica que no veía nunca a su marido y le preguntaba, ¿por qué se casan si no están juntos? Y es que primero hay más mujeres que hombres en China, y luego llega un momento en que uno, tal vez a los 25 años, si no está casada, para la mujer es una cosa muy extraña. Y me quedó grabado los sacrificios que hacen con tal de encajar en esa mentalidad social que tienen. Jorge, otra de tus debilidades es la moto, el MotoGP. También sos el responsable de ir a cubrir todos los años en Termas de Río Hondo. Te iba a acompañar este año, bueno, finalmente por esto, pero prometo acompañarte cuando se realice la carrera. Dijo Valentino Rossi, y está dentro de la tapa de la noticia de Campeones de la Web, que el futuro del GP está en juego. ¿Qué opinás vos? ¿Cómo va a ser el MotoGP luego de esta pandemia? Va a ser un año como en todo diferente, de transición. Yo creo que por cuestiones económicas es muy complejo que MotoGP pueda hacer grandes viajes este año, y acá, bueno, después hablaremos de lo que puede ser particularmente la carrera de Argentina, ¿no? Que tiene hoy un fin de semana asignado, que eso fue lo primero que se hizo, y lo más loable, digamos, es que rápidamente se consiguió una fecha, y que está de la mano con la de Austin en Estados Unidos. Pero eso es párrafo aparte, ¿no? Yo creo que el campeonato mundial va a tener que hacer todo lo que pueda este año, que va a ser muy raro, que no hubo muchas pruebas porque hubo la pretemporada en la que cada uno tiene lo que hizo en ese momento, pero se congelaron la posibilidad de hacer desarrollos. Entonces se está con lo que se vio en ese momento. Yo no sé si tanto como para correr peligro, porque yo confío en que MotoGP es suficientemente grande, es el campeonato más importante del mundo, y que va a poder sobrevivir esto, además por la cantidad de gente que tiene de fanáticos. Yo creo que el click va a ser más fuerte el día que el propio Valentino deje de correr que lo que pueda dar esta pandemia. Y sin embargo va a sobrevivir también a una vez que Valentino se vaya del MotoGP, pero como campeonato del mundo. Pero sí, es verdad, está en una situación muy compleja, porque si no se le ayuda a los equipos chicos, como siempre, hay diferencias muy grandes. Se han tomado medidas, me parece, suficientes como para tratar de sostener eso, y además para cuidar en tiempos de pandemia, porque el propio organizador,
compró los tests suficientes para testear a toda la gente que viaja, que va a ser el mínimo posible, pero lo van a testear una semana antes, lo van a testear durante el evento también. Entonces se trabaja muy fuerte, le han dado una pequeña inyección económica principalmente a los equipos más chicos, a los que no dependen de fábrica, pero no creo que corra peligro, o peligro grande, va a sobrevivir a esto, pero sí hay que tenerle muchísimo cuidado y respeto a la pandemia en el deporte motor en general, en todos los deportes, pero particularmente en este en donde se invierte muchísimo dinero. Bueno, Jorgito, queríamos presentarte ante la gente que sigue habitualmente las charlas de campeones, es otro de los grandes profesionales, con orgullo lo decimos que contamos, es de la generación intermedia, de los que vienen empujando para retirar a los veteranos como nosotros. Jorge, un cariño grandote, Dios quiera que nos veamos prontito, le enviamos un cariño grande ya a Franquito Croseri, que lo veo, bueno, también ahí vi a varios que estaban antes escribiendo, también a Ariel Dinoco, que es el responsable de coordinar todas estas charlas, así que un cariño grande, Jorge, y le vamos a dar paso a Pablo Culela, otro de los referentes de campeones. Gracias por este tiempo y estaremos prontito juntos. Nada, Lonchi, ojalá que sí, pronto vamos a estar seguramente, y que vuelvan las carreras también, que podamos compartir con todos, con el público que nos sigue esta pasión. Chao, Jorge, hasta pronto.